Tres. Ok, de Bashakar. Entonces seguimos adelante de Bashakar, por favor, si estaba hablando usted. De Bashakar. Se está conectando el audio. ¿Ya me escucha, Prabhu? Ya, adelante, siga adelante, por favor. Bien, bien, como estaba yo mencionando, que el mismo Señor, a pesar del rechazo, nos enseñó a no actuar con violencia, incluso también cuando aprendieron, ya en el momento en que ya fueron por él, Pedro pues saca una daga y para defender a su maestro. Claro, bueno, iba a defender a su maestro, ¿no? Pero claro, Jesucristo también lo detuvo y le dijo, no, guarda tu espada eh, porque pues eso mismo va a traer esas consecuencias. Y ahí mismo eh, enseñó pues que no se debe de actuar con violencia a pesar de la oposición de los demás, pero también al mismo tiempo mostró una determinación en cuanto a la verdad y en cuanto a defender la verdad, ya mismo que a los fariseos ahora sí que los regañaba, ¿no? Los reprendía, que se supone que eran los maestros de la ley, que conocían la Torá bien, que son los que llevaban la religión en ese momento, pero lo estaban llevando de una manera muy torcida, añadiendo especulaciones materialistas y de esta manera desencaminando a la gente en nombre de la religión, en nombre de Yahvé. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos, eh, nos enseñó pues a, a combatir tanto de manera externa como interna dentro de nosotros las desviaciones, pero no de una manera realmente eh, como hoy en día algunos extremistas de otras religiones pues quieren defender su verdad, ¿no? Sino a través de argumentos, y es lo mejor pues a través de las escrituras, de argumentos, pues corregir algunas desviaciones, ¿no? Para poder centrarnos en la verdad y ayudar a las demás almas a ir sobre ese camino de Dios rectamente. Incluso en el Bhagavad Gita, el mismo Señor Supremo Krishna menciona cuáles son las divisiones de la fe y qué destinos tiene la persona que está se va sobre cierta modalidad, sobre cierta división de la fe. Incluso aquellos que adoran a semidioses y otras cosas que no son Dios, pues tienen su destino. Y aquellos que adoran a Dios, ellos, el mismo Señor menciona que aquellos que me adoran a mí, pues vienen a mí. Eso es. Oh, muy interesante, sí, efectivamente, ¿verdad? Bueno, ahora sería, digamos que otra cosa, un punto importante, que en el libro este de Vaishnavismo y Conciencia de Krishna, con el sacerdote reverendo Har, Satyaraj, presenta, y también el sacerdote, una serie de citas de la Biblia, de los Salmos y otras partes de la Biblia, que describen que Dios, tanto las descripciones que da del Señor, porque principalmente en los Vedas, entre todos los nombres de Dios, porque también se le llama creador, Sistikarta, se le llama Vishnu, el que es omnisciente, el que está penetra todo porque es omnisciente. ¿Cómo se llama? Se le llama que es así, Balaban, el todopoderoso. Son nombres son atributos, ¿no? Omnipenetrante, todopoderoso, omnisciente, creador. Los que son atributos propios de Dios que también se encuentran en la Biblia, pero también habla de las descripciones de Dios, que Dios no es impersonal. Y una cosa que describe ahí, me acuerdo muy bien,
es que el Señor Supremo, cuando está en el monte Sinaí, que sube Moses, ¿verdad? En judío y en árabe, y lo ve que vio sus pies, ¿verdad? Y vio su espalda, pero no vio su cara. Era una persona, y aparte vio que se reflejaba el color de él, que era azul, así celeste, azulado celeste. También el señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando habla, que es la más reciente avatar de Krishna, cuando habla con el ulema, un ulema que era eso era un talibán, era un ulema, musulmán, en su viaje a Brindavan, que habla con este ulema, que es un sabio erudito y sacerdote musulmán, explica que en el Corán el Señor es también descrito así, de que es color negruzco, así su color, y que la máxima esencia del Islam es la devoción y la sumisión, o sea, la rendición a Dios y a orar con fe y devoción por Él, que significa Islam. Entonces, está viendo que describe a Krishna. Él nunca dijo que no describían esos textos que no eran védicos a Krishna. Entonces ahí empiezan a sacar una serie de citas, ¿verdad? Que voy a buscar el libro para los próximos diálogos, donde vienen todas las referencias de cómo, por ejemplo, de cómo ¿cómo se llama? El Señor Supremo en la Biblia se escribe que también usó una masa, cosa que el Señor usa una flor de loto, que, ¿cómo se llama? Que también tiene una caracola. Saca todas las referencias donde vienen esas citas bíblicas. No es una cosa acá de la manga, ¿no? Entonces, es lo que dice Rivera, ¿no? Es Kasambi, Prabha, Judá, Vadanti, que solo el Ser Supremo es uno, pero los diferentes santos, profetas, sabios, lo han llamado por diferentes nombres. O sea, solamente hay un solo Dios. Entonces, sí, volvemos al punto que dice el Bhagavatam Chitraketu, ¿no? Que atacar a otras religiones y practicar la religión para odiar a otras formas, la gente cerca a Dios, es ofender a Dios también en el Chaitanya Bhagavan, ¿no? Ujú. Sí, así es. Lo que va en contra, más bien lo que el Señor Supremo protesta, ahora sí que es el primero que él decide corregir, es la desviación de la verdad. Mezclar la verdad absoluta, la verdad que él mismo ha puesto, la verdad pura, con cosas desviadas, materialistas, añadir de nuestra mente hacia lo que Dios ha dado como directriz. Por ejemplo, si el Señor ha dado como directriz, como alta moral, de que hombre y mujer se relacionen, y cuando alguien quiere poner algo de su cosecha para desviar esa verdad, es un ejemplo, ¿no? Entre muchos. Pues ahora sí que él trata de enderezar eso, ¿no? De hecho, en el Bhagavad Gita, ¿no? Como dice Krishna, para redimir a los piadosos, para aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de religión. Yada Ahí, yada hidharmasya exactamente, ¿no? glani bhavati bharata Para avyuttanam corregir. madharmasya tadatmanam sriyamyaham. Ese es el texto. Exactamente, muy bien. Muchas gracias, madre. Entonces, ahí vemos cómo es que él dice, restablecer los principios de religión, ¿no? De Dharma. Entonces, ahí es donde él primero es intolerante hacia la desviación, pero no intolerante hacia las presentaciones que él mismo crea para las diferentes capacidades de entrega y de fe de las almas. Nos va capacitando de poco a poco. A pesar de las diferentes capacidades que tengamos, a todos nos da la misma oportunidad y el propósito es llevarnos desde lo más bajo que podamos estar hasta lo más alto, que es la devoción pura a Él. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, aunque hay algunos que pintan o que imaginan a Dios como cruel en el Antiguo Testamento, todo es para un propósito y una pedagogía que él usa, pero él mismo dice, sean santos como yo soy santo, sean santos porque yo soy santo. Él nos invita, nos insta a ser puros, a irnos purificando, por eso nos da mandamientos, nos da maneras de cómo serle leal,
y ya Jesucristo, quien es el que viene a cumplir estos mandamientos, la ley de la Torá, también nos va mostrando una parte un poco más, más detallada acerca de cómo ser puros, ser santos de una manera práctica, cómo ser verdaderos sirvientes, hijos de Dios, a pesar de las adversidades peligrosas y mortales que puedan haber en el transcurso de nuestro camino. Entonces, eso es lo que quería pues agregar. Bueno, sí, Rada, ¿qué nos quería decir por ahí? ¿Ya puedo sacar las citas entonces? Ok, bueno. Hablando sobre todo esto, bueno, de acuerdo con todos los santos Vaishnavas y con, bueno, todo lo que es todo lo que dicen todos, la Prabhupada, todos nuestros acharyas pasados y todo esto, dice una cosa que sí la Prabhupada ha mencionado de los primeros capítulos del Bhagavad Gita, si no mal recuerdo, es que las escrituras védicas contienen, y especialmente el Bhagavad Gita, contiene todo lo que tienen las otras religiones y más. Es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos nosotros entender cuando una persona todavía no es todavía muy consciente de las diferentes religiones y bueno, no sabe mucho, cómo podemos entender entonces sobre las demás religiones? ¿Hay alguna mención en los Puranas canónicos sobre las otras religiones principales? Aquí vamos a hablar de las principales, ¿no? Lo que son, bueno, nosotros que somos el Vaishnavismo, el hinduismo, el islam, el cristianismo y el budismo, ¿no? Son las principales del mundo. Entonces, hablando sobre esto, efectivamente sí hay menciones dentro de las mismos Puranas sobre, en este caso, la religión cristiana y sobre Jesús. Dentro del Mahabharata, el Mahabharata tiene dos epílogos. Ahora, el Mahabharata es básicamente dentro de la cronología védica de lectura, como quien dice, es el primer libro que se lee antes del Bhagavatam. Se lee el Bhagavad Gita, el Mahabharata y después el Srimad Bhagavatam, ¿no? Ahora, en el Mahabharata tenemos dos epílogos que son el Harivamsa Purana y el Bhavishya Uttara Purana. ¿Ok? Entonces, ahora, estos dos epílogos, bueno, especialmente el Bhavishya Uttara Purana, es un Purana que literalmente aquí tengo la traducción, denme un segundito, que aquí lo tengo. Aquí está, Bhavishya Purana. Denme un segundito, aquí está. El Bhavishya Purana es el 11º de los 18 Mahapuranas y contiene 5 partes. ¿Okay? Ahora, el Bhavishya Uttara Purana, Bhavishya Uttara literalmente significa el Purana de las predicciones. ¿Ok? Bhavishya significa futuro y Purana historia, lo cual el nombre total del libro es la historia del futuro. ¿Ok? El Bhavishya Uttara Purana fue originalmente escrito hace 5.000 años por el sabio Vyasadeva, que fue el compilador de las escrituras védicas. ¿Sale? Ahora, el Bhavishya Uttara Purana, de hecho, fue narrado por Vyasadeva, a diferencia del Mahabharata o, por ejemplo, el Srimad Bhagavatam, que por lo general los narradores de la historia, bueno, técnicamente el narrador último del Mahabharata fue el sabio Sutta Goswami, pero que es discípulo, discípulo de Vyasadeva. Ahora, el Mahabharata, aparte de narrado por Sutta Goswami, es narrado por Vishampayana, que es el discípulo directo de Vyasadeva, y el Bhagavatam es narrado por Sukadeva Goswami. Ahora, el Bhavishya Purana, que son puras predicciones del futuro, es una cosa que solo habla de cosas que pasarán en Kali Yuga. Predice llegadas de personas importantes a la India, predice hay reyes que pasaron y son históricos del futuro de la India, predice el Islam, predice el budismo, predice a Jesús y predice muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, el Bhavishya Purana, en este caso, es a diferencia de los otros dos, del Mahabharata o del Harivamsa, que también es narrado por Vishampayana, o del Bhagavatam, el Bhavishya Purana es narrado de la boca de Vyasadeva. Entonces, o sea, no hay forma de decir, no, es que esto tú, no. Y de que no sea canónico. Obviamente el Mahabharata sí fue modificado, puede que tenga 2, 3 cositas, pero en general es muy exacto. Es sorprendentemente exacto para venir del Mahabharata prácticamente, ¿no? Y otra cosa interesante sobre el Bhavishya Purana
es que, bueno, claro, hay algunas personas que dicen que fue afectado por los cristianos, bueno, en su fanatismo de no querer aceptar las predicciones que dicen ahí, ¿no? Por, bueno, fanatismo y también por resentimiento hacia los ingleses bueno, lastimaron mucho a la India y los musulmanes también. Pero es curioso porque en el Bhavishya Purana abiertamente se dice que lo que es la religión abrámica son Melecha Dharma. Entonces, no sé, o sea, por cuestión de lógica es obvio de que los ingleses, creyéndose superiores, no iban a ponerse a sí mismos como los melechas de la historia, ¿me entiendes? Entonces, bueno, la cuestión es de que dentro de las predicciones les voy a leer, tengo el texto, ¿dónde? Bueno, Melecha quiere decir extranjero, de hecho. Eran Ajá, extranjeros de la cultura védica, nada más. ajá. No, Pero dentro del Mahabharata, el Adi Parva, esto me lo sé de memoria, no me lo van a decir. En pero el si Adi puedes Parva se directamente hablar menciona. las predicciones, por favor, para Sí, no sí, no, tardar. un segundo, nada más déjame decirte este pequeño punto. Dentro del Adi Parva, durante la historia del rey Yayati, sí se especifica de que melechas, aunque son extranjeros, también no son considerados la gente más dármica. Entonces, ajá, no son como al nivel de los sabios védicos que es muy apegados al, ajá, no son, no, sí, sí me explico, ¿no? Bueno, entonces, aquí vamos. Primero que nada, sobre Jesús, tenemos el Bhavishya Purana, Pratisargava Parva, Chaturyuga Kanda, Dvitiyadya, 19, capítulo 19 del texto 17 al 32. Y dice, nos empieza, gobernador sobre los arios, había un rey llamado Salivahana, el nieto de Vikramaditya, que ocupó el trono de su padre. Derrotó a los shakas, que eran muy difíciles de someter. A los chinas, la gente del Titiri y Bajicaos, que podía asumir cualquier forma de voluntad. Derrotó al pueblo de Roma y a los descendientes de Kurus, que eran engañosos y perversos, que no seguían el Dharma. Él severamente los castigó y se llevaron sus riquezas. Salivahana sí estableció las fronteras que dividen los países individuales de los melechas y los arios. El Hindustán de esta manera llegó a ser conocido como el país más grande. Esa personalidad nombrada la morada de los melechas, nombró la morada de los melechas más allá del río Sindhu y el oeste. Ahora, este rey, para que tengan un poquito más de contexto, este rey es mencionado también en el Harivamsa por Vaishampañana. Es parte de la descendencia él es del Surya Vamsa. Ok. Ahora, este dominador de los Sakas se dirigió a Himatunga y en medio del lugar donde no había país, el lugar específico es Hunadesh, una zona cercana al Manasaróvara, en la montaña Kailash, ahí por el Tíbet. El poderoso rey vio un hombre auspicioso que vivió en una montaña. La tez del hombre y el marco de oro eran lo de sus ropas blancas, o sea que era güerito, pues. Entonces aquí el rey pregunta, ¿quién es usted, señor? Usted debe ser... ¿Podría leer más despacito, no tan rápido? Porque si no Sí, se oye bien. perdón. Ok. Ahora, aquí es donde el rey le pregunta, ¿quién es usted, señor? A lo que este sabio de ropa blanca y de tez blanca le contesta, Prahabarammitiko tam dohovacha mudambita ishapurtam amamam dithi kumari garba sambhavam. Usted debe saber que yo soy Isha Putra, el hijo de Dios, respondió felizmente, y he nacido de una virgen. Melecha dharmasya bhaktaram satyavatta parayanam iti srutra noipa praha dharmako bhavato mataha. Yo soy el expositor de la religión de los melechas y me adhiero estrictamente a la verdad absoluta. Al oír esto, el rey preguntó, ¿cuáles son los principios religiosos de acuerdo a su opinión? Shruto Bacha Maharaya Praptate Satyasya Samkshaye Nirmarya de Melecha de She Masiho Ham Samagataha Isha Masicha Dasyuna Pradurbuta Mayankari Tamaha Melechataha Prapya Masihata Mupangataha. Ante la pregunta del rey, Ishaputra dijo, oh rey, cuando se produjo la destrucción del Dharma, yo, Isha, llego a este país de las personas degradadas donde no hay reglas y regulaciones. Encontrando esta condición religiosa y temerosos de los bárbaros, se extiende el Melecha Desa.
que ha tomado la profecía. Melea chasa statipo dharmo, maya trakchinobuppate, manasam nirmalankritva, malandeje subashabam, naiganam apamastaya, ya peta nirmalamparam, yayena syatavachasa, manas yaikena manabaha, yadena puya yes disham, surya riksam sitam, achalo yam prahur saksat atta surcha yalatsada. Por favor, escucha, oh rey. Priorizando y estableciendo los principios religiosos que tienen los maestros de los melechas. La entidad viviente está sujeta a contaminaciones y al karma bueno y malo. La mente debe ser purificada mediante la adopción de un recurso de conducta apropiada y el rendimiento de la yapa. Al cantar los santos nombres, uno alcanza la más alta pureza, así como el sol inmóvil atrae desde todas las direcciones a los elementos de los seres vivos, el Señor de la región solar, que es fijo y todo atractivo, atrae los corazones de todos los seres vivos. Así, mediante las reglas que se siguen, hablando palabras veraces por la armonía mental y por la meditación, se desciende o descendiente de mano. Ahora, dice, continúa, Isha Murtirta di Prapta Nitya Shuddha Sivamkari Isha Masihas Iticha Mama Nama Pratishtitam. Después de haber colocado la forma y eternamente pura del auspicioso Señor Supremo en mi corazón, oh protector de la tierra del planeta, predico estos principios a través de la propia fe de los melechas, y por lo tanto mi nombre se convirtió en Isha Mahisha. No, Isha Masija, que eso en español vendría a ser Jesús el Mesías. Y bueno, ahora, después de escuchar estas palabras y reverencias de esta persona que es adorado por los impíos, el rey le pidió humildemente permanecer allí en la tierra libre de los melechas. Muy interesante, ¿verdad? Ahora, un segundito aquí, falta una última cosita. ¿Podría leer más hablar más despacito, no tan rápido? Sí, ok, perdón. El rey Salivajara, texto 32, que es el último, el rey Salivajara, después de dejar su reino, hizo a su Ameda Yagya, y después de gobernar durante 60 años, él regresó a los planetas celestiales. Ahora, por favor, escucha lo que sucede cuando el rey fue a Sarvaloka. Así termina el segundo capítulo titulado La Edad de Salivajara, de la historia de Kali Yuga, de Chatur Yuga Kanda, también llamado Pratisargava Parva, del maravilloso Bhavishya Mahapurana. Ahora, un detalle interesante es que ahí, como vieron, Jesús específicamente, bueno, aparte de que así mismo se llama Hijo de Dios, y dice claramente que vino a hablarle a las melechas sobre el Dharma y el canto de Yapa, hace una pequeña referencia al que es el regidor del sol. Ahora, hay gente que maltraduce esto diciendo que Jesús promovía la adoración al Dios del sol, pero no. Lo que Jesús se refiere específicamente es al Señor de la región del sol. Ahora, el sol per se, Surya, como planeta y como toda su descendencia, no son adoradores de sí mismos, o sea, no son adoradores del sol per se. El que es ahora sí que la deidad regente del sol es el señor Ramachandra. Así que Jesús se está refiriendo abiertamente ahí al señor Ram, que es básicamente el señor Vishnu. Pocas palabras, el canto del Mahamantra y de la yapa del señor Ramachandra. Muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? Esa es la primera cita. Y otra segunda cita que aparece en el Bhavishya Purana es esta sí ya no la tengo en sánscrito, me van a disculpar, pero la tengo, les voy a decir la fuente y todo. Del mismo capítulo, el Pratisargava Parva, del capítulo 4 al 7. Ah, no, perdón. No, sí. A ver, denme un segundito. Aquí está. Sutta Goswami dice, había una vez en Hastinapura, Pradyota, el hijo de Kshemaka, estaba liderando una asamblea, mediante el cual el gran sabio Narada llegó allí. El rey Pradyota felizmente lo honró, y después de darle un asiento apropiado, el gran sabio le habló al rey. Tu padre fue matado por los melechas. De esta manera, él llegó a Yamaloka, a sus planetas infernales. Si tú haces tú ejecutas el Melecha Yagya, entonces el efecto de este sacrificio va a llevar a tu papá a los planetas celestiales. Ahora, escuchando sobre esto, el rey Pradyota inmediatamente llamó al mejor de todos los brahmanas y empezó a hacer un Melecha Yagya en Kurukshetra. Ellos hicieron un gran Yagya Kunda que era de 16 yoyanas, o sea, 128 millas,
y meditaron en todos los devas y ofrecieron las oblaciones para los melechas. Y bueno, ahí empiezan, bueno, menciona a todos los diferentes seres celestiales a los que les ofrecieron reverencias, Bueno. Ok, después ellos les ofrecieron los mantras en el fuego, les dan dakshina a los brahmanas, hacen una abhisheka, y de esta manera, pues el padre de este rey regresa a los planetas celestiales, ¿no? A lo que esto, después, en ese tiempo, Kali Purusha le oró al señor Narayan junto a su esposa. Después de un tiempo, el señor Narayan apareció entre él y le dijo: durante esta era va a ser muy buena para ti y vas a poder perdón, es que lo estoy traduciendo así de lectura en inglés en corto. Vas a llenar todos tus deseos teniendo diferentes tipos de formas. Hay una pareja llamada Adama y su esposa Hevyavati. Ellos nacieron de Kardama y van a aumentar las generaciones de los melechas. Diciendo esta forma, el señor Vishnu desapareció. Teniendo una gran felicidad, Kali Purusha fue a Nilacha. Entonces, Vyasadeva dice: ahora escucha la futura historia narrada por Sutta Goswami, que cuenta la completa historia de Kali Yuga. Escuchando esto te volverás satisfecho. En la parte este de la ciudad de Pradana había un gran bosque dado por el señor Vishnu, que era del tamaño de 16 yoyanas. Un hombre llamado Adama vivía ahí abajo de un Papa Viriksha, que es un árbol pecaminoso, y estaba deseoso de ver a su esposa Hevyavati. Kali Purusha rápidamente se acercó asumiendo la forma de una serpiente y los engañó para que ellos desobedecieran al señor Vishnu. El esposo comió la fruta prohibida del árbol pecador y ellos vivieron comiendo del aire con y de las hierbas llamadas udumbara. Después ellos tuvieron hijos y todos ellos fueron melechas. La duración de Adama fue de 930 años. Es igualito a la Biblia, se dan cuenta, es literal el Génesis. Y le ofrecieron oraciones y reverencias con frutas al señor Vishnu y fueron al cielo, y al final de su vida fue al cielo. Su hijo fue llamado Suetanama y vivió durante tanta edad. Luego tuvieron un hijo que se viene con la cronología, que es muy similar, hasta que llegamos. Ok, Suetanama, que vivió durante 920 años. El hijo de Suetanama fue Anuta, que vivió durante 1000 años, o 1000 años menos que su papá. Su hijo fue Kinasa, que rigió durante mucho como su papá, y su hijo fue Malahaya, que gobernó durante 895 años. Su hijo Virada estuvo durante 160 años y su hijo Jamuka fue devoto del señor Vishnu. Así que ofreciendo oraciones y reverencias y frutas, él alcanzó la salvación. Él estuvo mandado durante 365 años y fue a los cielos con su mismo cuerpo material al haberse educado en el Melecha Dharma. Teniendo buena comportamiento, inteligencia y cualidades de un brahmana y adorando al señor Vishnu, esto fue llamado el Melecha Dharma. Las grandes almas han declarado que el Dharma de los Melechas es la devoción al Señor Supremo, adorar el fuego y la no violencia, la austeridad y el control de los sentidos. El hijo de Jamuka fue Matochila, que él vivió durante 970 años, y su hijo Lomaka estuvo durante 777 años y fue a los cielos. Su hijo fue Nyuha, que es el equivalente sánscrito a Noé, y vivió durante 500 años. Él tuvo 3 hijos llamados Sima, Sama y Baba, y Nyuha fue un gran devoto del señor Vishnu. Una vez el señor Vishnu se le apareció en un sueño y le dijo: mi querido Nyuha, por favor escucha, va a haber una devastación en el 7º día. De esta forma, tú tienes que ser muy rápido y tienes que crear un gran bote donde te tienes que subir. O mejor, líder entre los devotos, tú vas a ser celebrado como un gran rey. De esta forma, Nyuha hizo un gran bote que medía 300 pies de largo, 50 pies de ancho y 30 pies de alto. Ahora, aquí ponen un paréntesis el devoto que traduce y dice: en la Biblia el arca se describe con una altura de 300 cubos, de 50 y de 30, al igual que lo que dice la Biblia Purana.
Ahora regresando a la narración, y era hermosa, y esta hermosa arca podían vivir todas las entidades vivientes y que podían tener refugio ahí. Y de esta forma el propio Nuja la estuvo guiando, completamente establecido meditando en el señor Vishnu. El señor Indra llamó a la gran nube de la devastación llamada Sambartaka y pusieron una enorme lluvia durante 40 días. Toda la tierra y Bharata-varsha, especialmente, fue sumergida en el agua y todos los 4 océanos se volvieron juntos. Solo Visala y Badarika Asram no se sumergieron. Había 80,000 grandes trascendentalistas en Visala que se unieron al rey Niuja y a su familia, y todos ellos fueron salvados cuando todo estuvo destruido. Para ese tiempo, los grandes sabios todos adoraron al eterno señor Vishnu, y complacido por las oraciones de los sabios, el poder del señor Vishnu redujo las aguas de la devastación. Después de un año, gradualmente la tierra volvió a volverse visible, y bajo una colina hay un lugar llamado Sicina, y en ese lugar el rey fue situado con las demás personas. Cuando el agua completamente se secó, el rey Niuja regresó a su lugar. Sutta Goswami continuó, perdón. El rey Melecha Niuja entonces se volvió tan apegado al señor Vishnu que como resultado el señor Vishnu aumentó su generación. De ahí él creó un lenguaje que era apropiado, que pudo apegarse a los melechas y no era tan favorable para los Vedas. Su nombre, él lo llamó el Brahmi Vasha o la lenguaje Brahmi, lleno de malas palabras para aumentar la degradación de Kali Yuga. El señor en persona, el maestro de toda inteligencia, después le dio este lenguaje a Niuja, y Niuja llamó a sus 3 hijos de la opuesta manera. Ellos eran conocidos como Sima, Hama y Yakuta. Y ahora, Yakuta, Saptaputra, Yumara y Mayuja. El nombre de estas 3 tierras fue conocido como Madi, Yunana, Supaloma, Tasa y Tirasa. Y bueno, la historia continúa. ¿Se los leo o así está bien? Una pregunta, Rada. ¿En qué tiempo se supone que fue esa devastación? Que sería lo equivalente al diluvio Ah, a principios de Kali Yuga o antes de Kali Yuga. no, ya estaba Kali Yuga. Ya Ya había estaba Kali empezado Yuga. Kali Yuga, o sea, Ya había inicios de empezado Kali Kali Yuga. Yuga. A inicios de Ah, Kali Yuga. ok. Déjame acordarme pues dónde estaba, porque me acuerdo que el Hari no sé si te dice más o menos dónde Bueno, estaba ese bueno, ya rey. nos darás el Pero detalle. sí, Bueno, ya. Prabhucito, muchas gracias, Rada, muy bonita aportación. Prabhu de Bashakar, ¿algún comentario de esto? Porque ya faltan 6 minutos para acabar este tiempo y podemos terminar otro poquito, otra más, ¿verdad? Cuando quiera, pero alguna cosa que nos quiera decir sobre esto. Bien, pues hasta el momento pues ya todo se ha dicho ahorita en esta charla, todo muy interesante, y lo cual pues evidencia escrituralmente cómo es que el mismo Señor revela su conocimiento de diversas formas, pero es el mismo Dios, ¿no? Tiene una esencia, y pues indudablemente nos va llevando hacia la devoción por Él. Es en lo que nos debemos de centrar. Estas similitudes y el comprobar de que cada una de estas dos corrientes, la hebrea, israelita, y la védica de Bharata Varshan, del conocimiento védico Vaishnava, eh, nos, son dos ramas del mismo Señor, del mismo árbol, que nos llevan hacia la devoción por Él. Finalmente, el objetivo final es recobrar nuestra conciencia como sirvientes o hijos de Dios, que eso también es lo que significa hijos de Dios. En lo que el lenguaje Vaishnava se dice sirvientes de Dios, y permanecer de manera eterna como amantes, servidores de Dios, preparándonos con estos mandamientos básicos para purificarnos y estar permanentemente ligados al Señor Supremo. Una pequeña cosita rapidísimo. Justo la pregunta que me acabas de hacer, papá, aquí estoy leyendo en corto que los discípulos de los sabios de Nemisarela le preguntaron exactamente lo mismo a Sutta Goswami. Y Sutta Goswami está contestando, dice, desde el tiempo presente, que es cuando se narra el Mahabharata, y bueno, el Mahabharata, ¿sí? Kali Yuga ya ha pasado
unos 3.000 años. Ahí está, 3.000 años después de Kali Yuga, según Sutta Goswami. Mm, Es el diluvio de la Biblia. mm. Ya. Muy interesante. Muy interesante. Pedrito, ¿alguna pregunta que usted quiera hacer? Todo muy claro, Hare Krishnadas. Disfruto mucho escuchar toda la información que comparten. Es interesante cómo la cultura védica concilia el resto de las religiones y todos los ríos fluyen en un mismo mar. Así es. Bueno, pues realmente entonces quiere agregar algo más, de Bashakar, Prabhu. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues esto nos impulsa pues a guardar esa tolerancia. Realmente no hay ningún sentido en molestarnos o debatir cuál es la religión verdadera y cuál es no. Simplemente ver la esencia y de ahí no permitir, claro, desviaciones o añadir de la cosecha de uno, sino tal cual como está escrito en las escrituras, o valga la redundancia, las escrituras canónicas, sobre esa línea irnos, eh, guiarnos por los maestros expertos que tienen un conocimiento y una exégesis, o sea, una interpretación correcta de las escrituras, y sobre esa línea irnos sin malinterpretarla, sin poner de nuestra cosecha y siempre evaluar cualquier otra versión diferente, evaluar y cotejar para no dar cabida a algún error en la interpretación, ¿no? Eso es. Muy bien, o sea, usar lo que es Guru Sadhu Sastra, ¿verdad? Lo que dice Gracias. el fundador Acharya, que es la máxima autoridad, en nuestro caso, nuestro Sangha, nuestro Sampradaya, ¿verdad? Y ISKCON, ¿verdad? Los acharyas previos, las escrituras, sí, ¿verdad? Todo es muy importante eso, sí, sí, porque lamentablemente luego hay personas que aprenden los lenguajes originales de las escrituras y yo digo plastarnientes, ahorita posmodernistas que hablamos, que luego podemos tratar el tema a profundidad, que tratan de torcer el significado del sánscrito o del hebreo para que dar entrada a conductas que están, porque está la moda de ciertos grupos de poder, ¿verdad? De cierta tendencia, y sí, para que estén contentos, y ahora sí ya tengamos muchos seguidores, seamos compasivos y manipular, inclusivos, pero no, o sea, la ley de Dios es eterna, no, no se puede andar, Sanatan Dharma, o sea, no se puede andar al capricho de los hombres. Y si alguien, ¿verdad? Es humildemente dice, yo no puedo seguir, pero es humilde, no anda queriendo imponer sus cosas, está bien, ¿verdad? Pero ya querer hacer oficial, como, ¿verdad? Pues eso no está bien. Y esa es la Sí, lucha que, digamos, no que vamos a matar a nadie, ¿verdad? Pero no podemos aceptar eso, ¿no? Dentro de nuestras asociaciones religiosas porque pues sería el fin, ¿verdad? Sería dejar entrar así Kali Yuga, ¿no? A Kali Purusha, ¿verdad? Dejar entrar sí, el así es. karma ahí, horrendo, ¿no? Sí, Rada. Y esa es una de las razones por las cuales el Señor se encarna para restablecer los principios de la verdadera religión. Cuando se empiezan a torcer, es cuando ya sea envía a su devoto o de alguna manera él mismo trata de enderezar las cosas. Puede enviar alguna catástrofe, algo que nos haga voltear hacia él y tratar de buscar, indagar en las escrituras para enderezar las cosas, o él interviene de alguna manera, pero siempre él trata de enderezar lo torcido. La verdad absoluta es como lo indica, absoluta, no hay ninguna verdad superior a Krishna, a Dios. Como un ejemplo, ¿no? En matemático, que 2 más 2 son 4, no son 75. Puede haber algún grupo que diga que 2 más 2 son 75, sin embargo, pues sabemos muy bien que ese no es el resultado real. Pero si las personas se basan en ese resultado para realizar alguna ecuación matemática, pues ahora